Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, por favor, mis amados hermanos. Aleluya. Es maravilloso, hermanos. Amén. Precioso es nuestro Dios. Le damos gracias a Él por sus grandes bondades y misericordias. Amén. Amén. La semana pasada iniciamos un estudio. Queremos concluirlo el día de hoy. ¿Qué vimos la semana pasada? A propósito. ¿Alguien se acuerda? Por eso es que vendemos CDs. Porque la mente es muy frágil, hermanos. ¿Verdad? La mente es muy frágil. Entonces necesitamos recordar y volver a estudiar. Una salvación tan grande. La semana pasada pusimos, digamos, un cimiento para lo que queremos ver hoy. Y el cimiento tenía que ver con el costo del pecado. ¿Recuerdan? Hubo un costo. Adán pecó, pero Adán no fue engañado, dice Timoteo. Amén. La mujer fue engañada. Adán con conciencia se identificó con su esposa, participó del fruto y el pecado entró. Entonces Adán tiene que pagar. ¿Estamos de acuerdo? Solo estamos recapitulando la semana pasada. Adán tiene que pagar por lo que hizo. ¿Pero qué Adán? ¿Ese Adán? No. El postrer Adán. Porque ese Adán ya está caído. Y cualquier cordero, cualquier ofrenda que se ofrezca es sin mancha. Entonces Adán está caído. Entonces tiene que venir el postrer Adán, Cristo Jesús, y pagar los pecados. Amén. Entonces vimos el costo del pecado, un costo muy alto, muy alto. Costo para el Padre, la separación de su Hijo, la pérdida de la comunión con su creación. El costo para el Hijo, leímos acerca de su padecimiento sin tomar en cuenta su aflicción en el infierno. Saben que Jesús fue al infierno, todos saben, eso es una doctrina básica. Jesús al morir fue al infierno. No vino a predicar en América como dicen los mormones, ¿ok? Fue al infierno a pagar los pecados de toda la humanidad. Amén. El costo para el hombre. El Señor, a partir de allí, Él tenía que darles la seguridad de que cada pecado y cada transgresión tiene un costo. Tiene un costo. Ahora, entonces, continuemos. A partir de Moisés en el Antiguo Testamento, ellos tienen una sombra del libertador por medio de las ofrendas. Tal vez bajamos un poquito. Ellos tienen una sombra, una figura a través de las ofrendas. Ellos saben que las ofrendas en sí no es lo que va a limpiarles de los pecados. Ellos están actuando también, digamos así, en una fe venidera. Ellos saben, ellos tienen la promesa del advenimiento de su Mesías. Ellos entienden que el cordero que está siendo sacrificado no es que en sí ese cordero que está ahí, ese animalito está llevándose sus pecados y ya. Eso es una figura, ellos lo saben bien, eso es una figura del Mesías que ha de venir. ¿Ok? Pero de alguna manera Dios estableció, por así decirlo, sí se requería cierta medida de fe. Algunos piensan, no hermano, la fe vino en el Nuevo Testamento. No, un momento. Al leer Hebreos del capítulo 11, los héroes de la fe, uno lee y dice, por la fe, ¿recuerdan? Por la fe Moisés hizo esto, por la fe Abraham, por la fe Sansón, por la fe Jefté. Ellos se movían en fe,
de alguna manera. ¿Sí? ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? Ahora, ¿cómo era esto? Entonces tienen ahí las ofrendas, los becerros, los carneros, los machos cabríos, y ellos necesitan ser limpios de su pecado. Hay un costo que pagar por el pecado. Quisiera ir con ustedes al Levítico, y vamos a correr un poquito hoy por la Biblia. Yo quiero, Levítico 1, quiero confesarles algo. Este estudio, este mensaje surgió porque tenía un deseo en mi corazón de honrar a los jóvenes de la iglesia que memorizaron el libro de Hebreos. Porque Hebreos es un libro tan precioso, hermanos, tan profundo. Y estaba pensando si tal vez compartir algo solamente con los jóvenes que memorizaron Hebreos, pero el Señor nos llevó a compartir con todos ustedes estas cosas. Pero esto es importante, hermanos. Levítico, el capítulo 1, versículos del 2 en adelante. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en piezas. Entonces el oferente, habían diferentes tipos de ofrendas, ¿ok? Estamos conscientes de eso, pero había una disposición general, que eso no variaba para cualquier tipo de ofrendas. El oferente venía, traía la ofrenda, entonces él ponía las manos sobre su cabeza, y entonces los pecados, si era ofrenda por el pecado o cualquier cosa, si era una ofrenda de paz, si era una ofrenda, un voto, lo que sea, era traspasado al animalito y luego era ofrecido en la presencia del Señor. Y ahora existían diferentes tipos de ofrenda, como les estoy diciendo. Vamos a Levítico 4, una hoja más adelante, o dos tal vez. Levítico 4 nos va a hablar de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado. Versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, vayan tomando nota de lo que estamos leyendo. Esto es la ofrenda por el pecado, ¿ok? Si pecare por hierro, ¿no? Entonces, ¿se podía ofrecer una ofrenda por el pecado, sí o no? Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, la respuesta es sí. Había ofrenda por el pecado. ¿Quiénes? ¿Para quiénes estaba abierta esa posibilidad? Leamos. Versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro, y ya sabemos. ¿Sí? Entonces, ¿había oportunidad para quién? Cuando había ofrenda o cuando había pecado. El sacerdote podía ser limpiado, ¿sí? Podía ser perdonado. ¿Quién más? 4:13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo,
y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, entonces, ¿para quién también había oportunidad? Ya tenemos dos. Número uno, ¿para quién? Para el sacerdote. Número dos, para toda la congregación. Si es que pecare por, ok. Y 14. Sería bueno apuntar estas cosas, porque había un requisito. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Entonces, el sacerdote, la congregación. Versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que conoció, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Número 3, un líder, ¿ok? Un líder del pueblo. ¿Está bien? Entonces ya tenemos tres grupos, o tres que podían ser limpios. ¿Quiénes? El sacerdote, la congregación y los líderes. Y 27, para que nadie se quede fuera, dice: si alguna persona del pueblo, cualquiera, si pecare por hierro, verso 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda esto y esto y esto y esto. ¿Ok? Cualquiera puede venir. Si hay pecado, pueden traer su ofrenda. El sacerdote, el líder, la congregación, cualquier persona que haya pecado podía llegar al tabernáculo y podía ofrecer su ofrenda. ¿Y era recibida o no? Sí. Pero hay algo importante, dice aquí: cuando llegare a conocer. ¿Cómo es eso? Cuando llegare a conocer, pecó, no tiene que traer ese momento. Cuando llegare a conocer lo que hizo, entonces tiene que venir y traer una ofrenda. No perdamos Levítico, pero vamos un momentito a Isaías. En Isaías está sucediendo algo en 59. Vamos rapidito, los hermanos que manejan la Biblia rápido, vamos ahí. Isaías 59. O sea, me esperan que ya mismo llego yo. Son más rápidos, hermano. Son tremendos. En Isaías 59:12, el pueblo está confesando los pecados al Señor. Pero hay algo tremendo. Dice: porque nuestras rebeliones, 59:12, se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y, ¿qué dice? Y conocemos nuestros pecados. Ya sabemos de dónde viene ahora esto. ¿De dónde? Era un mandato de Levítico. En la ley estaba escrito: cuando el pueblo pecare, aquí está hablando toda la congregación, cuando el pueblo pecare, luego que ellos ¿qué? Llegaren a conocer su pecado, entonces traerán ofrenda al Señor y serán perdonados. Aquí ellos están clamando al Señor: oh Señor, hemos hecho esto y esto y esto y esto y esto, y ahora, Señor, conocemos nuestro pecado. O sea, somos conscientes de lo que acabamos de hacer o de lo que hicimos hace mucho tiempo. ¿Me entienden? Esto después se va a poner bonito, hermanos. ¿No funciona así también hoy con nosotros? ¿Cuántas veces, alguno de ustedes, alguna vez le ha fallado al Señor? Hemos cometido un pecado y en ese momento pasamos de noche por ahí, ni nos dimos cuenta. Y a veces 2 horas más tarde, el Señor viene y toca la puerta de nuestro corazón y empezamos a sentir un dolor, un redargüimiento por lo que pasó hoy en la tarde.
¿Cuántos han experimentado algo parecido? O Dios siempre actúa que hacemos algo y a los 5 segundos, ¡ay, eso fue pecado! A veces sí, claro, cosas evidentes, horribles. ¿Cuántos en alguna, no voy a decir discusión, un altercadito entre esposos? No, pero es que tú. Y ahí va, ¿verdad? En Marte, eso es en Marte. Aquí no hay eso aquí. Tranquilos. Cuando pastoreábamos en Marte, yo tenía que tratar esas cosas con los hermanos. Y luego de un tiempo difícil, un poco feo, 20 minutos más tarde, hay una inquietud aquí en el corazón. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Qué está pasando? Que estamos llegando a conocer el pecado. ¿Me entienden? A veces no es ahí mismo. No. Entonces, lo que contaba para el Señor, y eso no ha cambiado, Dios no cambia. Lo que cuenta para Dios es la actitud de la persona cuando llega a conocer el pecado. Hemos dicho eso varias veces en la iglesia. Una persona no va al infierno por el pecado que comete. Una persona va al infierno por la respuesta cuando es confrontado con ese pecado, ya sea por Dios, por una persona, en lo secreto, cualquiera, por la reacción que tenemos cuando el pecado llega a ser conocido. ¿Me captan, hermanos? De eso está hablando la ley. Una vez que llegue a ser conocido, entonces puedes traer una ofrenda por tu pecado. Puedes traer una ofrenda por tu culpa. Ya te diste cuenta que la embarraste, ¿verdad? Sí, Señor. ¿Qué vas a hacer? Que me busque ella. No, ya te diste cuenta que tú también participaste. Ve tú. Ve. Vamos a arreglar la cosa. Eso funciona hasta hoy. Eso no es ley. ¿Han escuchado ustedes la palabra el redarguir? Qué lindo. ¿Qué es el redarguir? Que viene el Espíritu Santo para hacernos conocer nuestro pecado. Luego que llegare a conocer, me siento mal. ¿Quieres ser limpio? Sí, ok. Ve y trae la ofrenda. La ofrenda hoy no son animalitos ni nada. Sí, vamos a orar. Sí, vamos a humillarnos. Sí, vamos a pedir perdón si hay que hacerlo. Si hay que ayunar, podemos traer ofrendas y podemos ser limpios, ¿sí o no? Gracias a Dios, sí. Sí, solo el sacerdote, ¿verdad? No, los líderes también, gracias a Dios. ¿Quién? El Señor se encargó de dejarlo bien clarito ahí. Cualquier persona que llegare a conocer su pecado, si trae la ofrenda, después de que llegue a conocer, será limpio. Será limpio. Ok, vamos a Números, hermanos. Perdón, pueden perder su cita en Levítico. Vamos a Números 15. Pero vamos bien hasta aquí, hermanos. Estamos captando, ¿ok? Ahora, Números 15. Porque qué oferta, ¿verdad? Qué oferta, qué ganga. Peco, después me doy cuenta de lo que hice y voy a pedir perdón. ¿Y funciona? Sí, funciona. Claro. Pero Números capítulo 15, versículo 27 en adelante.
Si una persona pecare por, no se olviden esa palabra, por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por. Cuando pecare por, delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Mas si peca voluntariamente, ultraja a Jehová. Y pueden revisar esa palabra ultraja, ahí es la palabra blasfema. Blasfema contra Jehová, y no hay perdón. El Señor no está inventándose una nueva doctrina en el Nuevo Testamento. Todos los pecados serán perdonados, mas si alguien blasfema contra el Espíritu, recuerden, no le será perdonado. El Nuevo Testamento no son doctrinas nuevas, todo está fundamentado en el Antiguo Testamento. Los pecados podían ser limpiados, pero únicamente los pecados que el pueblo, el sacerdote, el líder o cualquier persona los cometía por hierro. Pero el que peca a propósito, mas el que hiciere algo con soberbia, dice, ultraja a Jehová, blasfema a Jehová, porque tuvo en poco la palabra de Jehová. Mucho se ha hablado en el cuerpo de Cristo de qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunas personas en algún momento de la vida han llegado a pensar de que tal vez han blasfemado contra el Espíritu Santo. No pretendo dar una clase de qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo en sí, pero sí estoy seguro que tiene que ver con menospreciar la voz directa del Señor. Cuando el Espíritu Santo en algún momento estaba presente y teníamos conciencia real de su presencia y nos decía, no lo hagas, no lo hagas, cuidado, aléjate de eso, y lo menospreciamos y no nos importó, y con conciencia lo echamos lejos. Déjame tranquilo porque esto es lo que quiero hacer. Dice, porque en ese caso ultraja a Jehová, blasfema en contra de Jehová. ¿Por qué? Dice, porque tuvo en poco la palabra de Jehová. Jehová le estaba hablando, Jehová estaba mostrándole el camino, pero actuó con soberbia y no le importó. Hermanos, Dios jamás tuvo en su plan que el hombre peque deliberadamente. No es bíblico. No es bíblico. Es lo mismo que dice Hebreos, jóvenes. Hebreos, ¿qué? 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, a ver si me ayudan, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más ofrenda por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a los adversarios. ¿Estamos bien? Es lo que dice Hebreos en el Nuevo Testamento. Entonces Hebreos está diciéndonos lo mismo que nos dice Números, que si alguien peca voluntariamente, acá dice deliberadamente, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Está ultrajando a Jehová. Ya no hay ofrenda por el pecado. Dios jamás tuvo en su plan, y no existe plan
de redención. Y hermanos, escuchen esto por favor. No hay plan de redención para aquel que peca deliberadamente, con conciencia, que abraza, sabe que está mal, sabe que eso que está haciendo está mal, sabe que tiene conciencia de que eso está mal, pero insiste en ese camino. No hay ofrenda más. El tal ultraja a Jehová, blasfema contra Jehová, contra su santidad. Entonces repito, Dios jamás tuvo en mente que el hombre pase la vida pecando a propósito, ultrajando a Jehová cuando él quiera. No, en ese caso no hay ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado es cuando el pueblo, el líder, el sacerdote o cualquiera pecaba por hierro. También podemos seguir. Oh hermanos, que esto nos dé el temor de Jehová. Entonces, ya sabemos que las ofrendas podían ser ofrecidas y eran aceptadas cuando el pueblo pecaba por hierro. Hierro. Y a propósito, la palabra hierro es la palabra hebrea shegagá, que tiene que ver con la traducción exacta, es falta o transgresión inadvertida, accidente, ignorancia o sin intención. ¿Entienden? Cuando dice en nuestra Biblia dice hierro es accidentalmente, por ignorancia, por accidente o sin intención. Eso encierra la palabra hierro. Ay. Entonces teníamos que luego que llegare a conocer, quiero retomar esa idea. ¿Recuerdan? Luego que llegare a conocer, ¿qué pasaba? Podía ofrecer la ofrenda. ¿Están conmigo? Cuando el hombre pecaba y llegaba a conocer, no fue un ultraje a Jehová, sino que pecó y llegó a conocer su pecado. Entonces podía traer la ofrenda y era limpio. Una pregunta: ¿y qué pasaba cuando el hombre no llegaba a conocer su pecado? ¿O siempre llegaba a conocer? ¿Qué opinan? Podía darse y pudiera darse hasta el día de hoy un hecho de que hicimos algo incorrecto, que a los ojos de Jehová fue pecado, y nosotros ni por enterados nos dimos. Y no es que 2 horas más tarde el Señor viene y nos redarguye. No, ni nos acordamos nunca más de eso. ¿Pudiera suceder o no? ¿Qué opinan? Y en ese caso, ¿qué? ¿Cómo le hacemos? Entonces en ese caso el Señor tiene que hacer algún ajuste, porque Gabriel, ya es una semana, ¿se ha dado cuenta o no? Nada, Señor, nada. Y por más que lo intentamos, y vieras que hasta le hablo, pero casi audiblemente, y nada. ¿Qué hacer? Entonces vamos a hacer una excepción. Bórrale ese pecado, porque como el pobre ni se da por enterado que me ofendió, entonces vamos a pasarle por alto este pecado. Así era la cosa. No, si es pecado ante los ojos del Señor, aunque fue por ignorancia y no lo llegamos a saber, eso no borra el pecado. El pecado está ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a la presencia del Señor y nos diga en enero del 2014 o 2015, tú hiciste esto y esto y esto? Y uno te diga, ¿yo? Y el Señor diga, lo siento mucho, porque nunca trajiste una ofrenda por este pecado. Pero ni me acuerdo, Señor. Tal vez el Señor nos lleve a la sala de videos del cielo y diga, Gabriel, pon play, y ahí vea, cierto. Pero, ¿y eso fue malo, Señor?
ahorita me estoy dando cuenta, perdóname, en el cielo. Entonces, ¿qué hacer con los pecados? No sé si tenemos calor. ¿Qué hacer? Hermano Manuel, detrás de usted está la solución. ¿Qué hacer con los pecados? ¿Qué pasaba con los pecados de los cuales el pueblo no era consciente? Ajá. Levítico. XVI. La fiesta de la expiación, el día de la expiación. XVI, leamos del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos, o sea, primero se purificaba él, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, el sumo sacerdote entraba detrás del velo, ¿cuántas veces al año? Una vez al año. ¿Y cuál era el propósito? Reconciliar al pueblo. Reconciliar al pueblo. Ahora, después de presentar la ofrenda por él, porque él tenía que asegurarse de que él es limpio, no puede él interceder y limpiar al pueblo si él no es limpio. Ya vimos eso la semana pasada, ¿ok? Entonces, si él estaba limpio, entonces puede ofrecer ahora los machos cabríos, 2 machos cabríos para el pueblo, para el perdón de pecados del pueblo. Esta es la fiesta de expiación. Este es el Yom Kippur. Este era el día, y hasta el día de hoy es el día más solemne y sagrado del año para los judíos, el día del perdón, el día de Yom Kippur. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? A propósito, hermanos, saben que yo estoy algo que por años me ha distraído a mí, y estoy seguro que distrae a muchas personas, y por concentrarse en algo que hay aquí, pierden la belleza del capítulo 16 casi por completo, porque empiezan a leer y lejos de ver el mensaje que hay aquí, la primera pregunta que hacen es: ¿quién era Azazel? ¿Y dónde está Azazel? Y han sacado de Azazel un montón de invenciones y de cosas, que tal vez Azazel hasta era un dios, una divinidad pagana en el desierto. Y yo he escuchado locuras y barbaridades de Azazel, hermanos. Ahora, yo quiero decirles que
Azazel. No es nada. Y no tienen que distraerse. Muchos maestros de la Biblia están de acuerdo y buscando el significado de Azazel. Incluso varios diccionarios dicen que simplemente significa un animal soltado en el desierto. Un macho cabrío soltado en el desierto. Entonces, quiero sugerirles algo. Olvídense de Azazel. Porque por distraerse con Azazel, casi nunca hemos prestado atención a la belleza real que dice Levítico. ¿Ok? Volvamos. Entonces aquí entraba el sacerdote y después de hacer expiación por él, tenía que hacer expiación por el pueblo con 2 machos cabríos. El uno era sacrificado y en el otro ponía las manos sobre el macho cabrío, transmitía los pecados y confesaba los pecados de la nación, y luego ese macho cabrío era soltado al desierto y nunca más se le volvía a ver. Nunca más. El salmista dice, haciendo un comentario precioso de esto, dice: como está lejos el oriente del occidente, así hiciste alejar de nosotros nuestras transgresiones. Al desierto nunca más será visto. Era una cabra soltada al desierto y se llevaba los pecados. ¿Qué pecados? Si no tengo pecado, porque los pecados de los que tengo conciencia, yo ya fui y ya presenté mi ofrenda por la culpa. Entonces, ¿para qué? Pecados del pueblo, que o es que la ofrenda de la culpa no me limpiaba realmente y había que esperar al fin de año para sellar ahora sí el perdón bien bueno, ¿verdad? El perdón anterior no era tan válido. No, hermanos, no. Vamos a Hebreos. Después vamos a volver a Levítico 16, pero vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 9. Y me esperan, hermanos. Hebreos 9. Ahora, Hebreos nos va a contar aquí lo mismo que acabamos de leer en Levítico, cómo el sacerdote entraba detrás del velo para ofrecer la ofrenda, ¿ok? Vamos a leer. Ahora bien, desde el 1. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿A dónde? Los pecados de la culpa incluían ahí, en ese lugar, ¿me entienden? Pero, versículo 7, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, ya vimos esto, y por los pecados ¿de qué? Ajá, subrayen esa palabra. Ofrece, el primero era por sí mismo, ¿recuerdan? Pero luego, ¿de qué se trataba el oficio que entraba él a hacer una vez al año? Era para ofrecer un sacrificio por los pecados de ignorancia del pueblo.
sea, hermanos, mientras volvemos a Levítico, hermanos, batallen contra el cansancio, por favor, porque esto es tremendo. O sea, sí podía haber pecados que se quedaban y que el pueblo no llegaba a conocer. ¿Sí o no? El pueblo no llegó a conocer el pecado. Entonces, ¿qué pasaba? Dios tenía que borrar eso. No. Él proveyó el rescate. ¿Cómo? Una vez al año el sacerdote entraba y ofrecía el sacrificio, la ofrenda, por los pecados de ignorancia del pueblo, porque los de conciencia ellos mismos tenían que ir. ¿Están conmigo? ¿Quién está perdido en esto? No. ¿Vamos bien? Porque les veo como, ¿qué dice este hombre? ¿Qué dice? Los pecados del cual tienen conciencia, ellos tenían que llevar la ofrenda por la culpa. Y los pecados de los cuales no tenían conciencia, el Señor diseñó un plan. En la fiesta de la expiación, ellos quedaban libres. Ahora, pero había un requisito. Y les dije que volvamos a Levítico 16, que en el día de la expiación 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Pero había un requisito. ¿Qué? El pueblo tenía que afligirse. Y el que no se aflija será cortado. Luego en las fiestas de Jehová en 23 explica eso. Si alguien no se aflige en ese día, será cortado del pueblo. Por eso es que ellos siempre estaban expectantes. ¿Saben? La fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación, la sexta fiesta de los judíos. A propósito, este próximo sábado en el instituto vamos a empezar a estudiar el curso Las Fiestas de Jehová. Oh, hermanos, necesitamos tomar ese curso. Ellos tenían expectación. Cuando el sumo sacerdote entraba, el pueblo estaba ahí afuera. No era día de alegría, era día de ayuno, era día de rasgar sus vestidos. Ellos sabían que si el sacerdote no salía, ¿qué pasaba? Era una señal de que sus pecados no habían sido perdonados. En Éxodo, no tenemos que ir allí, pero en Éxodo 28 se nos dice que el sacerdote tenía una campanita. ¿Han leído eso? El sacerdote tenía una campanita en su vestidura. Dice que esa campanita se ponía cuando tenía que entrar detrás del velo, porque nadie podía presentarse ahí. Y si el Señor no lo perdonaba, no salía. Había incluso una tradición entre los judíos. No puedo decir si esto es así o no, pero muchos grupos judíos se aferran a esa tradición y ellos dicen que así era. No lo sé. Que tenían que atar una cuerda al sacerdote, y una cuerda larga que daba hasta afuera. Pero el asunto era que el sacerdote, sí, la Biblia dice que cuando entraba al lugar santo o santísimo, tenía que andar con una campanita. Entonces, si el sacerdote estaba haciendo los oficios, ¿qué creen que se oía afuera? Tilín, 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 tilín. Y era la campanita, pero tilín, tilín. Y el pueblo afuera, oh, todavía hay campanita, gracias a Dios. Y en eso, 10 minutos más tarde, y no sonaba. Y el pueblo empezaba a angustiarse. Tilín, tilín. Ay, gracias a Dios.
Ellos saben que si el sacerdote no sale, sus pecados no están perdonados, están bajo maldición. Ellos lo saben. Pero si después de 2 horas no sonaba la campanita, entonces algunos judíos dicen que la tradición era ¿qué? Y ahí venía el sacerdote arrastrado. No lo sé. La Biblia habla de la campanita en Éxodo 28, 34 y 35. Pero era el día de aflicción. Ahora, déjeme ir atando cabos de las 2 semanas. ¿Por qué hemos estudiado todo esto? ¿Por qué? Si alguien no estuvo aquí la semana pasada, tal vez sería bueno conseguir la grabación para que tengan el estudio completo. En estas 2 semanas hemos querido estudiar esto, hermanos, por varias razones. La primera, para que sepamos que nuestros pecados tienen un costo, y ese costo tiene que ser pagado. Adán debe morir. Cristo, como el otro Adán, murió y tomó el lugar y murió. También vimos el alto costo para Dios, ya lo dijimos al inicio. El alto costo para Dios, el alto costo para Jesús, el alto costo para la humanidad. El pecado nos afecta a todos sin excepción. Pero número 2, para aprender que cada pecado debe ser pagado, debe haber una ofrenda por el pecado. El Señor nos mostrará el pecado y sabrá nuestra respuesta cuando tengamos conciencia de nuestro pecado, y allí se está definiendo nuestro destino eterno. Repito lo que dije hace unos minutos. La gente no va al infierno por el pecado que comete, sino por cómo reacciona cuando es confrontado por el Señor con esa falta. Podemos levantar los hombros y decir: ¿y a mí qué me importa, Señor? O podemos, como David, caer de rodillas diciéndole: Señor, contra ti solo he pecado. Entonces el Señor nos mostrará el pecado en su misericordia. Por eso es que necesitamos ser sensibles a la presencia del Señor. Por eso es que necesitamos tiempos de estar aquietados, porque en el tumulto, en la plática, en la bulla, en la música, en la ocupación, y si siempre estamos, esas personas somos los hiperactivos que siempre tenemos que estar buscando algo que hacer y con quién platicar, y ya estamos a solas y en eso, no, necesito hacer algo, voy a textear a un amigo. ¿Cuándo va a hablarnos del Señor? El Señor casi siempre va a hablarnos en los momentos de quietud. Las personas que más conocen al Señor son las personas que aprenden a meditar en el Señor. Por eso los inventos tecnológicos están destruyendo a la humanidad, porque necesitamos algo que hacer, necesitamos con quién conversar, y si no tengo nadie a la mano, voy a conversar con otros en otros lugares. Hay oportunidad que el Señor le pueda hablar: hijo, quiero hablar contigo, quiero contarte este secreto, quiero exponerte esta falta que tú hiciste. Hay oportunidad. Ahorita no, Señor, estoy texteando con mi cuñado. Oh Señor, ayúdanos a experimentar tiempos de quietud, a solas con Él, no de oración solamente, quietud. El pecado tiene un costo, una consecuencia, debe ser pagado, y el Señor nos mostrará nuestros pecados. Número 3, ¿por qué hemos estudiado esto? Porque quiero que sepan que hay ofrendas de expiación y pecado, y el Señor puede recibir nuestros
nuestras ofrendas por los pecados cometidos por hierro. Esto sí es doctrina básica, hermanos. El Señor está dispuesto a perdonarnos por los pecados cometidos por hierro. Por eso dice Hebreos, el Señor se compadece de nuestras debilidades, no de nuestras transgresiones. Nuestro sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Los pecados por hierro, está un campo abierto. Ven, hijo, cometiste, te equivocaste, pecaste por hierro. Yo sé que no quisiste hacerlo. Yo sé que no es tu naturaleza. Yo sé que te duele haberme ofendido. Ven, presenta tu ofrenda. El Señor nos mostrará si es una oración, si es un día de ayuno, si son 3 días de ayuno, si es un espíritu de arrepentimiento, si es ir y pedirle perdón a alguien. Él nos mostrará, amén. Él nos mostrará cuando tengamos conciencia. Él mismo nos mostrará cuál es la ofrenda por la culpa del pecado. Espero que este estudio, hermanos, sí nos cause el temor de Jehová. Repito, los pecados deliberados nos enviarán al infierno, porque dice la Biblia, el tal ultraja a Jehová. Número 4, porque hemos estudiado esto para mostrarles que hay perdón por los pecados, también de los cuales nunca tuvimos conciencia. Levítico 5:17, no tenemos que ir allí, dice, aun si pecare sin hacerlo a sabiendas, dice, es culpable, es culpable. Y yo quiero, hermanos, decirles, tal vez uno de los propósitos principales de estas 2 semanas es esto que les quiero decir en este momento. ¿Cuál es el día de la expiación para nosotros? Ya estuvimos de acuerdo con que seguramente todos los que estamos aquí hemos cometido pecados de los cuales no tenemos conciencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿O creen que toditos ustedes los han llegado a conocer? No, seguramente hay pecados de los cuales no tenemos conciencia. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahora ya no hay un tabernáculo y ahora ya no hay sacrificio. ¿Dónde está el macho cabrío y Azazel? ¿Saben? El Señor proveyó un camino. El día de la expiación es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Las pruebas, las tribulaciones por las cuales a veces pasamos. Hermanos, cuando pasemos por pruebas, cuando el Señor escoja para nosotros tiempos de aflicción, tiempos de angustia, valles profundos en nuestra vida, no nos quejemos. Quiero decirles algo, muy probablemente Dios está limpiándonos, aún de pecados que no teníamos conciencia nosotros. Pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y a veces pasamos por valles profundos y buscamos en nuestra mente y tratamos de darle marcha atrás a días y semanas. Señor, ¿qué hice? Señor, ¿dónde estás? Muchas veces el Señor ni siquiera tiene que respondernos. A veces nuestro Yom Kippur, a veces nuestras aflicciones, las pruebas por las que pasamos, a veces son solamente ajustes de cuentas de parte de nuestro precioso Señor.
para que no tengamos que enfrentar lo que puse hace un momento. Señor, ahorita en tu presencia, en el juicio, ya me estoy dando cuenta. Sí, tienes razón, ese mes de enero, y ahora que me lo dices, sí tienes razón. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿No me das 15 años más de vida para irte a pedir perdón y tratar de ser buenito en esa área, Señor? No, es muy tarde, hijo, lo siento. No, eso no va a suceder. Pero hay algo que sí va a poder suceder. Hijo, mira todos los pecados cometidos de los cuales nunca llegaste a tener conciencia. Para ti, nada. Para mí fueron una ofensa a mi santidad. Señor, es cierto. Oh, perdóname, Señor. No, tranquilo. Tú estás perdonado. Que yo recuerde, nunca traje ofrenda por ese pecado, Señor. Ni te he pedido perdón porque ni lo sabía. ¿Recuerdas esa aflicción? ¿Recuerdas esos tiempos de escasez? ¿Recuerdas tu pérdida de empleo? ¿Recuerdas aquella enfermedad? ¿Recuerdas esa dificultad con la familia y todos te dieron la espalda? Oh, sí, yo recuerdo, Señor, fue muy doloroso. Pagados. Hijo, no me debes nada. Yo ya cobré. Yo cobré. Entra al gozo de tu Señor. Limpio. Limpio. Oh, Señor, de manera que esto y esto y esto y esto era para limpiar. Exactamente. ¿Cómo vería el Señor si en medio de los tratos Él haya queja y murmuración? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Pero y yo qué he hecho? ¿Pero, Señor, por qué? No pregunte. Dios está limpiando viejas deudas pasadas para que cuando tengamos que presentarnos delante de Él, nos presentemos sin mancha, preciosos, puros. ¿Entienden por qué es una abominación la doctrina de prosperidad que dice que hay que rechazar la cruz y las aflicciones y hay que reprender a todo y que no es fe si usted tiene aflicción? Eso fue diseñado por Satanás y la iglesia tragó esa mentira, y esto es gravísimo, porque al reprender cualquier cosa, al reprender toda aflicción, entonces el Señor dice: está bien. ¿Cuántas veces los cristianos hasta le han llamado demonio al Señor? Una fiebre, una enfermedad, alguna dificultad, y ahí viene alguien: te reprendo ahora mismo en el nombre de Jesús. ¿Cómo te reprendo? ¿Y si es la tierna mano de Dios limpiando? Gracias por la cruz, Señor. Yo no sabía tanto beneficio. ¿Cómo me he de quejar, Señor? Gracias. Para que cuando pasemos por valles no nos quejemos, sino que podamos afligir el alma, humillarnos y decirle: Señor, yo no entiendo esto, pero muchas gracias. Y número 5, para que alabemos a Dios, que se llevó nuestras iniquidades y limpió nuestros pecados. El último versículo de esta mañana, Salmo 51, y con esto terminamos. Salmos 51, famoso capítulo de la caída de David. Aquí David llega a conocer su pecado, ¿no? Natán viene y le confronta con su pecado. Eso dice el subtítulo, que es parte del original. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán.
Entonces le confronta, David cae humillado y arrepentido, pero el corazón de David, hermanos, es precioso. Después de él confesar su pecado, él dice: Señor, purifícame, lávame, Señor, yo reconozco mis rebeliones. Ustedes saben casi de memoria ese versículo, pero en 16 y 17 dice algo tremendo: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. ¿Entienden esto? ¿Entienden qué está diciendo David? ¿Cuántas ovejas, Señor, tengo que sacrificar para pagar este pecado? Dime las que quieras, 100,000, 200,000, yo te las doy, Señor. Es el rey. Él puede traer todas las ovejas que Dios le pida. ¿Cuántos bueyes, Señor, por esta cosa? ¿Cuántos a veces en nuestros pecados sentimos que todas nuestras palabras no alcanzan? Y nos sentimos sucios, indignos. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor? Quisiéramos regresar el tiempo y cambiarlo. Ay, ya no se puede hacer nada. David está en esta condición. ¿Cuánto quieres para que me limpies? Y él dice: yo sé que tú no quieres ofrenda, porque sabes que yo te la daría. Tú no quieres ofrenda, que yo te daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Y para cuantos quisieran que termináramos esta reunión con estos dos pensamientos: pedirle perdón al Señor y presentarle una ofrenda genuina por nuestros pecados, de los cuales tenemos conciencia, de las debilidades que tenemos conciencia, y decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? Y le aseguro que la respuesta es la misma: un espíritu quebrantado, humilde. Pero la segunda cosa es: ¿por qué no terminar esta reunión diciéndole: Señor, gracias por este nuevo entendimiento que me has dado hoy de la cruz? ¡Qué belleza, Señor! Entonces, Señor, gracias por las aflicciones, y perdóname por cada vez que me quejé en medio de una prueba, Señor. Perdóname por cada vez que murmuré, que culpé a otro, que culpé, es que mi mamá, mi suegra, la vecina, el dueño de casa, el manager, es que ellos son. No, Señor, tú me estás limpiando. Tu mano preciosa está quitando mis rebeliones. Señor, gracias. ¿Cómo me he de quejar en medio de mi aflicción? Adelante, oh Rey. Adelante, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por Getsemaní. Gracias por mi Yom Kippur. Agacho la cabeza, me humillo, Señor, y me inclino reverente. No puedo pagarte. No quieres ofrenda. Yo sé lo que quieres: un espíritu quebrantado, Señor, un corazón humillado. Pongámonos de pie, por favor.